todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de familias de curvas paramétricas. Y bueno, en este video empezamos con el siguiente ejemplo. El ejemplo dice así: investigue la familia de curvas con ecuaciones paramétricas donde x es igual a más coseno de t y y es igual a más tangente de t más seno de t. ¿Qué tienen estas curvas en común? ¿Cómo cambia su forma cuando a crece? Para dar solución a este ejemplo, vamos a emplear un dispositivo para graficar. Eh, Aquí se puede usar desde Octave, MATLAB, Matemática, GeoGebra, etcétera, etcétera. Entonces es importante producir gráficas para los casos donde A es igual a -2, -1, -0.5, -0.2, 0, 0.5, 1 y 2 que de hecho se muestran en la figura que nosotros tenemos aquí, para los valores de A que acabo de mencionar. Observe que todas estas curvas, excepto el caso A igual con 0, tienen dos ramas, a la izquierda y a la derecha. Ambas se aproximan a la asíntota vertical x igual con a, que nosotros podemos ver aquí, cuando x se aproxima a, ¿sí? Entonces, conforme x se va aproximando a, noten ustedes que se va aproximando a una asíntota vertical, excepto en un caso, que es el caso a igual con 0. Este caso lo vamos a analizar en un momento más, ¿sí? Entonces, estas ramas se aproximan tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, noten ustedes que estos son miembros de la familia paramétrica x igual a más coseno de t y y igual a por tangente de t más seno de t, graficadas en el rectángulo de vista desde -4 a 4 para la coordenada x y -4 a 4 para la coordenada y. Cuando nosotros tenemos a igual con 0, vamos a tener que, bueno, tenemos aquí que x va a ser igual a simplemente el coseno de t, dado que este a que está sumando a coseno de t es 0, y vamos a tener para y únicamente seno de t. Entonces, no es de sorprendernos que obtengamos una circunferencia, ya que x igual a coseno de t y y igual a seno de t es la parametrización del círculo, ¿sí? Cuando a es menor que 1, vamos a tener que ambas ramas, y esto lo podemos verificar en el gráfico que tenemos aquí, son suaves. Pero cuando a llega a -1, tenemos aquí, tenemos un punto agudo, ¿sí? Un punto que no es suave, el cual es llamado cúspide. Para a entre -1 y 0, como nosotros podemos ver aquí, la cúspide ya no está ahí. Tenemos un bucle, un rizo, ¿sí? Y este rizo se hace cada vez más grande. ¿Ok? Entonces, este rizo, como mencioné, se hace más grande conforme A se aproxima a 0. Cuando A es igual con 0, ambas ramas se juntan, convergen y forman una circunferencia. Para A entre 0 y 1, como nosotros podemos observar aquí, la rama izquierda tiene un rizo. Recuerden que este rizo antes estaba en la rama derecha. Este, bueno, este rizo se contrae para volverse una cúspide cuando A es igual con 1. Ustedes lo pueden observar aquí y tenemos esta cúspide. Para A mayor que 1, que es el gráfico que tenemos a la derecha, las ramas se suavizan de nuevo, y cuando A crece más, se curvan mucho menos. Y bien, algo que yo creo que ustedes ya vieron de los gráficos es que las curvas con A positiva son reflexiones con respecto al eje de las Y's, de las curvas correspondientes con A negativa. Tenemos una bella simetría de estas curvas. Estas curvas se llaman concoides, Nicomedes, en honor al erudito de la antigua Grecia Nicomedes. Las llamó concoides porque la forma de sus ramas externas se asemeja a la concha de un caracol o de un mejillón. Bien, entonces, dado que ya vimos curvas paramétricas y nosotros ya sabemos cálculo, ¿por qué no mezclamos ambos conceptos, el cálculo con curvas paramétricas? Entonces,
si ya vimos cómo representar ecuaciones paramétricas, ¿por qué no aplicar los métodos de cálculo a las curvas paramétricas? En particular, resolvemos problemas que, por ejemplo, involucran tangentes, ¿sí? Entonces, veamos las tangentes. Suponga que f y g son funciones que son diferenciales, son derivables, y queremos encontrar la recta tangente en un punto sobre la curva donde y también es una función derivable de x. Entonces, la regla de la cadena nos dice lo siguiente, que la derivada de y con respecto a x es igual al producto de la derivada de y, perdón, sí, es el producto de la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Si la derivada de x con respecto a t es diferente de cero, entonces podemos resolver esta igualdad para la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente. A ver, aquí tengo un error. La regla de la cadena no nos dice esto. La regla de la cadena lo que nos dice es que nosotros estamos calculando la derivada de y con respecto a t, ¿sí? Y el elemento que nos interesa factorizar es el que nosotros tenemos aquí. Este es el interesante. Entonces, lo que hacemos, pues, la derivada de x con respecto a t la pasamos dividiendo y esto solo lo podemos hacer cuando la derivada de x con respecto a t es diferente de cero. No podemos dividir entre cero, entonces no tendría ningún sentido hacerlo. Por eso estamos pidiendo que esta derivada de x con respecto a t sea distinta de cero. Entonces vamos a obtener algo muy bonito que nos dice que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a t entre la derivada de x con respecto a t. Entonces, si nosotros hacemos eliminación de elementos haciendo pues abusando un poco de la notación de Leibniz que estamos usando aquí, pareciera que la derivada de t se elimina y nos queda la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Insisto, ¿no? Esta derivada que nosotros tenemos en el denominador es distinta de cero. Entonces, eso es algo muy bonito, porque la notación de Leibniz es consistente con lo que está sucediendo. Si pensamos la curva como trazada por el movimiento de una partícula, entonces la derivada de y con respecto a t y la derivada de x con respecto a t son dos velocidades verticales y horizontales de la partícula. Y la fórmula que nosotros tenemos aquí dice que la pendiente de la recta tangente es la razón, es decir, la división, ajá, de estas dos velocidades. Entonces esta ecuación que, bueno, como acabo de mencionar, la podemos pensar como si se eliminaran los dt haciendo uso de la notación de Leibniz, nos posibilita para encontrar la pendiente de y con respecto a x, ¿sí? De la recta tangente a una curva paramétrica sin tener que eliminar el parámetro t. Entonces, en esta fórmula que nosotros podemos ver aquí, se ve que la curva tiene una tangente horizontal cuando la derivada de y con respecto a t es igual con cero, siempre que la derivada de x con respecto a t sea distinta de cero. Por otro lado, va a tener una recta tangente vertical cuando la derivada de x con respecto a t es igual con cero, pero la derivada de y con respecto a t es distinta de cero. Sí, aquí todo lo que tenemos que hacer es un despeje algebraico y con eso podemos concluir esto. Entonces, esta información es extremadamente útil para trazar curvas. Muy bien, curvas paramétricas. Nos dice cuándo las rectas tangentes son verticales y horizontales. Entonces, como sabemos, de los casos donde se hacen aplicaciones de la derivada, que nosotros de hecho hemos visto en esta lista de videos, en videos pasados, también es útil considerar la fórmula para la segunda derivada de y con respecto a x. Y de hecho esto no es tan difícil, esto lo podemos encontrar reemplazando a y por la derivada de y con respecto a x en la ecuación de color rojo que acabamos de mostrar. Entonces, si nosotros lo sustituimos, vamos a tener que la doble derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Y bueno, esto es igual a la derivada con respecto a t de la derivada de y con respecto a x entre la derivada de x con respecto a t. Y aquí hay un error que es muy común, al cual lo quiero poner como advertencia. No hay que caer
en este error, y es que muchas veces se piensa que la doble derivada de y con respecto a x es igual a la doble derivada de y con respecto a t entre la doble derivada de x con respecto a t. Falso, esto es completamente falso. La fórmula correcta para calcular la doble derivada de y con respecto a x es esta fórmula que nosotros tenemos aquí y no se parece a la fórmula errónea que está aquí. Muy bien. Dicho esto, ¿qué les parece si vemos un ejemplo? Es un ejemplo que tiene varios incisos, 4 incisos, A, B, C y D, y nos pide mucha información sobre una curva. Entonces, el ejemplo dice así: una curva C está definida por las ecuaciones paramétricas x igual a t al cuadrado, muy bien, y y es igual a t al cubo menos 3t. Inciso A. Demuestre que C tiene dos rectas tangentes en el punto 3,0 y encuentre sus ecuaciones, es decir, las ecuaciones tangentes a la curva en este punto. Inciso B. Encuentre el punto sobre C donde la recta tangente es horizontal o vertical. El inciso C dice lo siguiente: determine dónde la curva es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y por último, el inciso D dice trace la curva. Entonces, con toda la información que tenemos de los incisos anteriores, ya vamos a tener una idea muy buena de cómo es esta curva C. Veamos la solución. Entonces, la solución dice lo siguiente, veamos. Eh, Primero vamos a observar que y igual a t al cubo menos 3t va a ser igual, si nosotros factorizamos un t, es igual a t por t al cuadrado menos 3. Y a nosotros nos interesa saber cuándo esto es igual con 0. ¿Sí? Y esta factorización en realidad ayuda muchísimo a saber cuándo es igual con 0. Para cuáles valores de t es igual con 0. El primer valor obviamente sale de este t. Si nosotros hacemos a este t igual con 0, no importa lo que salga dentro del paréntesis, porque si lo multiplicamos por 0 va a salir 0. Entonces, el primer punto para t donde y es igual con 0 es t igual con 0. Y t al cuadrado menos 3 sabemos que es igual con 0 cuando t es igual a la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3 y menos 3 da 0. Y por supuesto, menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es igual con 3, menos 3 es igual con 0. Así que tenemos que va a ser igual con 0 y t va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 y menos la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, el punto 3,0 sobre la curva viene de dos valores del parámetro. Este es t igual con la raíz cuadrada de 3 y t igual con menos la raíz cuadrada de 3. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo esto? Esto indica que c se cruza a sí misma en el punto 3,0. ¿Sí? Y bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a tener que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a t entre la derivada de x con respecto a t. Si nosotros hacemos estas derivadas correspondientes, vamos a tener que esto es igual a 3 por t al cuadrado menos 3 entre 2t, que a su vez esto simplificando es igual a 3 medios de t menos 1 entre t. Entonces, la pendiente de la recta tangente cuando t es igual a más la raíz cuadrada de 3 y menos la raíz cuadrada de 3 es lo siguiente. Todo lo que debemos de hacer es sustituir en esta expresión y vamos a obtener que es más menos 6 entre 2 por la raíz cuadrada de 3, lo cual es igual a más menos 3. Por lo que las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva en 3,0 es y igual a la raíz cuadrada de 3 por x menos 3 y y igual a menos la raíz cuadrada de 3 por x menos 3. Muy bien. A ver, entonces, aquí tengo un error. En realidad, si nosotros tenemos 6 entre 2, sabemos que esto es igual a 3 entre la raíz cuadrada de 3. Y 3 entre la raíz cuadrada de 3 es igual a más menos, ya se vio el error, es más menos la raíz cuadrada de 3. Por eso las pendientes son más 3 y menos la raíz cuadrada de 3. Aquí hace falta una raíz cuadrada de 3 para tener completo el enunciado y tenerlo correcto. Y así nosotros tenemos las pendientes raíz cuadrada de 3 y menos raíz cuadrada de 3. Insisto en el punto 3,0. Muy bien.
Entonces, vamos ahora al inciso B. Nada más pongamos un punto final. C tiene una recta tangente horizontal cuando la derivada de y con respecto a x es igual con cero. ¿Sí? Esto es cuando la derivada de y con respecto a t es igual con cero y la derivada de x con respecto a t es distinto de cero. Pero tenemos que la derivada de y con respecto a t es simplemente 3t al cuadrado menos 3. ¿Sí? Y de hecho, aquí está, es esta expresión que nosotros tenemos aquí. Y bien, ¿cuándo esto es igual con cero? ¿Sí? Bueno, esto va a ocurrir cuando t al cuadrado es igual con 1. Entonces, t al cuadrado es igual con 1 cuando t es igual a 1 y cuando t es igual con menos 1, ya que menos 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Y bueno, vamos a tener esto, ¿no? Y así vamos a tener que 3 por 1 menos 3 es igual con 0. Entonces, los puntos correspondientes sobre la curva C son 1, menos 2 y 1, 2. Esto quiere decir que C tiene una recta tangente vertical cuando la derivada con respecto a... Bueno, eh, nosotros ya tenemos los puntos donde la recta tangente, cuando la recta tangente a la curva es horizontal. Por otro lado, C va a tener una recta tangente vertical cuando la derivada de x con respecto a t, es decir, 2t es igual con 0. Y bueno, esto se cumple cuando t es igual con 0. Y bueno, observe ahí que la derivada de y con respecto a t es diferente de 0. ¿Por qué? Porque si nosotros sustituimos t igual con 0 aquí, vamos a obtener menos 3 y por supuesto menos 3 es diferente de 0. Entonces, el punto correspondiente sobre la curva es 0,0. Entonces, es en el punto 0,0 donde la curva C tiene una recta tangente vertical y son dos puntos, los puntos 1, menos 2 y 1,2, donde la recta C tiene una recta tangente horizontal. Bien, ahora vamos a determinar las concavidades. Y para calcular las concavidades necesitamos las segundas derivadas. Nosotros ya sabemos la fórmula de la segunda derivada. Ya la enunciamos antes de este problema. Entonces, la doble derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de t, bueno, a la derivada con respecto a t de la derivada de y con respecto a x entre la derivada de x con respecto a t. Y bueno, esto es fácil de calcular. Esto es simplemente 3 medios por 1 más 1 entre t al cuadrado para la parte de arriba de la división. Y bueno, la derivada de x con respecto a t es 2t. Ya tenemos el numerador y el denominador. Todo lo que hacemos es simplificar esta expresión. Con lo cual obtenemos 3 por t al cuadrado más 1 entre 4t elevado al cubo. Así la curva es cóncava hacia arriba cuando t es mayor que 0 y va a ser cóncava hacia abajo cuando t es menor que 0. ¿Sí? Ya tenemos estas concavidades. Ahora, utilizando la información de los incisos B y C, trazamos la curva C en la siguiente figura. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí las rectas horizontales. Ajá, que en los puntos 1,2 y 1, menos 2. También nosotros sabemos que la recta tangente es vertical en 0, ¿sí? Entonces esto aquí lo tenemos en 0,0. Aquí está. Ujú. Tenemos las fórmulas de las líneas tangentes. Por ejemplo, aquí tenemos y igual a la raíz cuadrada de 3 por x menos 3. Y la otra recta tangente es igual a y igual a menos 3 por x menos 3. Y vemos que la curva es cóncava hacia arriba cuando, teníamos, esto lo calculamos cuando t es mayor que 0 es cóncava hacia arriba cuando para t mayor que 0, como nosotros podemos ver aquí, y cóncava hacia abajo cuando t es menor que 0. ¿Sí? Entonces, cuando t es mayor que 0, nosotros obtenemos esta parte, esta sección de la curva que nosotros podemos ver que efectivamente es cóncava hacia arriba. Y la otra sección de la curva que nosotros tenemos aquí es donde la curva es cóncava hacia abajo y t es menor que 0. ¿Sí? Muy bien.
Ahora veamos el siguiente ejemplo. El ejemplo dice si tiene dos incisos. Encuentre la recta tangente de la cicloide x igual a r por teta menos el seno de teta y hoy tenemos que y es igual a r por 1 menos coseno de teta en el punto donde teta es igual a pi tercios. Este es el inciso A y el inciso B dice lo siguiente. ¿En qué puntos la recta tangente es horizontal y cuándo es vertical? Y bueno, la solución es la siguiente. Para el inciso A, recordemos el inciso A. Encuentre la recta tangente de la cicloide que nosotros tenemos aquí en el punto donde teta es igual a pi tercios. Entonces, lo que hacemos es calcular la derivada de y con respecto a x. Recordemos que esto es la derivada de y con respecto a teta entre la derivada de x con respecto a teta. Y esto es simplemente r por el seno de teta entre r por 1 menos coseno de teta. Aquí cerramos un paréntesis. Y esto es igual a seno de teta entre 1 menos coseno de teta. Ajá. Entonces, aquí noten ustedes que cambió la fórmula ya que el parámetro antes era t, ahora el parámetro es teta. Lo cual, bueno, realmente no cambia mucho. Entonces, cuando tenemos que teta es igual a pi entre 3, tenemos lo siguiente. Vamos a tener que x es igual a r por pi entre 3 menos seno de pi entre 3, lo cual es igual a r por pi entre 3 menos la raíz cuadrada de 3 entre 2. Y es igual a r, seguimos en este punto, teta igual a pi entre 3, así que tenemos que y es igual a r por 1 menos coseno de pi entre 3. Y esto simplificando vamos a obtener que es r entre 2. Y por último vamos a tener que la derivada de y con respecto a x es simplemente seno de pi entre 3 entre 1 menos coseno de pi entre 3. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 3 entre 2. Y esto lo estamos dividiendo entre 1 menos 1 medio, lo cual es igual a la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es raíz cuadrada de 3 y la ecuación de esta recta tangente es simplemente usamos la fórmula de la línea, es decir, y menos, 0, y menos y0 igual a m por x menos x0. Entonces vamos a tener que esto es y menos r entre 2 igual a la derivada que nosotros acabamos de calcular, lo cual es raíz cuadrada de 3 por x menos r por pi entre 3 más r por raíz cuadrada de 3 entre 2. O si nosotros simplificamos, obtenemos que esta recta es simplemente la raíz cuadrada de 3 por x menos y igual a r por pi entre la raíz cuadrada de 3 menos 2. Entonces, la recta tangente se traza en la siguiente figura. Nosotros tenemos que en este punto la recta tangente es de esta manera y vamos a tener que la recta tangente es horizontal cuando es horizontal en los puntos menos pi por r por 2r, pi por r por 2r, 3pi por r por 2r, 5pi r por 2r y bueno, todos los múltiplos impares de pi por r en las coordenadas x y y igual con 2r. Ahora veamos el inciso B. La recta tangente, que es lo que acabo de mencionar, lo que acabo de responder. La recta tangente es horizontal cuando la derivada de y con respecto a x es igual con 0, lo cual ocurre cuando seno de teta es igual con 0. Y vamos a tener que 1 menos coseno de teta debe ser distinto de 0. Es decir, vamos a necesitar que teta sea igual a 2n menos 1 por pi, donde n es un entero, ¿sí? Entonces, el punto correspondiente sobre la cicloide es simplemente 2n-1, lo cual nos dan todos los números impares, positivos y negativos, por pi por r, coma, en la coordenada y es 2r. Cuando 0 es igual a 2n por pi, tanto de x, bueno, la derivada de x con respecto a teta como la derivada de y con respecto a teta son 0. De la gráfica parece que hay rectas tangentes verticales en esos puntos, ¿sí? Esto es verificable por medio de la regla de L'Hopital, por medio de del siguiente cálculo. Entonces nosotros vamos a calcular el límite cuando teta tiende a 2n por pi por la derecha, ¿sí? Este límite es de la derivada de y con respecto a x. Y bien, esto es el límite cuando teta tiene a 2n pi por la derecha
de seno de teta entre 1 menos coseno de teta. Aquí aplicamos la regla de L'Hopital. Recuerden que la regla de L'Hopital es derivar el numerador y derivar el denominador. Por la regla de L'Hopital esto es igual al límite cuando teta tiene a 2npi por la derecha de la derivada de seno es coseno y la derivada de menos coseno es seno. ¿Sí? Y bien, esto nos dice que esto tiende a infinito. Ok, esto quiere decir que la pendiente tiende a infinito y bueno, tenemos una línea vertical. Un cálculo semejante muestra que la derivada de y con respecto a x tiende a menos infinito cuando teta tiende a 2n por pi por la izquierda, ¿sí? Por la izquierda. Aquí nada más me hace falta indicar que esto es por la izquierda. Así que finalmente existen rectas tangentes verticales cuando 0 es igual a 2n por pi. Y bueno, esto es igual cuando x es igual a 2n por pi por r. Muy bien. Y bueno, estos son los puntos donde tenemos las rectas tangentes verticales. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.